Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Chamanes, parte 1. Los chamanes son líderes espirituales y sanadores en culturas como la mexicana, actuando como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual para curar, adivinar y guiar a su comunidad, comunicándose con espíritus y deidades a través de trances, rituales y elementos naturales como plantas medicinales y animales. Se les considera especialistas dotados de dones para manipular la realidad y la percepción, existiendo desde tiempos prehistóricos en culturas indígenas. Se cree que acceden a reinos de espíritus, dioses y ancestros para obtener conocimiento o curar, que utilizan psicoterapia, hierbas, rituales y su conexión espiritual para tratar enfermedades físicas y emocionales, que poseen habilidades para predecir eventos o encontrar la ubicación de la casa, que entran en estados alterados de conciencia o trances para viajar a otros planos y adquirir conocimiento. A esto le llaman acechar. También se cree que pueden modificar la realidad o la percepción colectiva a través de sus prácticas y que sirven como puente entre los humanos y las fuerzas espirituales, interviniendo en asuntos climáticos o en otras cosas. Por sus habilidades, Ángela fue contactada por diversos chamanes. Entre ellos se pasaron la voz, contando que había una mujer que podía ver y sentir más allá de su entorno, por lo que fue visitada por varios de ellos. En el transcurso de los años, vivimos en varias ciudades distintas, como Morelia, Toluca o Atlacomulco, aquí en México, y en todas ellas tuvimos visitas de estos personajes. Ninguno de los que nos visitaron tenían la habilidad tan peculiar como Ángela para ver y sentir. Muchos de ellos, al verificar que efectivamente Ángela podía ver y decirles incluso cosas personales, decidían no volver. Algunos de ellos hicieron ceremonias de limpias en nuestra casa y se mantuvo el contacto solo con uno al que todavía visitamos. Relataré aquí algunas historias de chamanes. En su mayoría fueron experiencias enriquecedoras. Pocos le mostraron a Ángela un verdadero conocimiento del mundo y cómo es que funciona. Al final de todo, era la curiosidad de ella la que daba pie a que un maestro se acercara. Al menos así se dicen todas las sectas, religiones y creencias, pero pocos son los que realmente tienen conocimiento, sin dudas. Uno de estos chamanes recuerdo que llegó a casa a tratar de probar a Ángela, haciendo preguntas sobre Dios y la verdad, cosa que a ella le pareció divertida, pues era precisamente lo que quería descubrir. No obstante, se portó amable. La invitó a limpiar una casa. Debía hacer ese trabajo por el cual ya había cobrado. Como siempre, nuestro padre quería parte de eso, pero a Ángela nunca le importó cobrar por todas las consultas que le hacían. El chamán no estaba ataviado con nada especial. Solo parecía un hombre común, con ropa un poco vieja. Daba el aspecto de tener poco más de 40 años, aunque después nos diría que tenía más de 50. Venía con 2 acompañantes que se referían a él como maestro, y siempre se quedaban a su espalda, uno de cada lado. Platicando con ellos, Ángela les dijo que podía ver en uno de ellos un problema de salud y en el chamán una cierta carga de ego, pues aunque hacía trabajos y los cobraba, había algunos de ellos que no funcionaban para nada.
Lo anterior impresionó mucho a aquellos hombres, especialmente al chamán, que no tuvo palabras para contestar. De momento, no quiso afirmar o negar lo que le decían, pero el hombre, con estado de salud delicado, lo confirmó de inmediato. A medida que la plática aumentaba, el chamán confirmaba que Ángela podía ver, y mucho, eventos del presente, situaciones actuales, eventos del pasado, pero no solo eso, también podía ver el talante de las personas, podía ver sus actitudes y sus intenciones. En cierto momento, aquel chamán pidió que lo acompañaran a realizar la limpia de la casa, que no se encontraba tan lejos. Mi padre no iba del todo contento, pero Ángela, en cambio, iba con mucha curiosidad por ver el ritual y la manera en que aquellas personas harían la limpia en la casa. Tenía un ánimo especial y buen humor siempre que le solicitaban asistir a algún lado con motivos extranormales. El viaje hasta la casa duró poco más de 40 minutos. Al llegar, ya lo esperaba una señora con sus hijos y un señor al que se podía percibir que no estaba a gusto con nuestra visita. Nos presentamos y el chamán pidió a sus ayudantes bajaran de su vehículo todo lo necesario. Eran cosas que consistían en un anafre, carbón, copal, madera, un paño con diversas hierbas, aceites, arena y un aditamento que se colgó en la cintura y que, en lo particular, me causó mucha curiosidad. Estaba envuelto en paliacates rojos. Antes de entrar, nos pidió que formáramos un círculo y comenzó a realizar una pequeña ceremonia, diciendo muchas palabras que la mayoría no entendimos. Yo me mostré un poco escéptico. Miré la expresión de Ángela. Ella estaba agachada de manera muy respetuosa, sin intervenir en ese primer acto ceremonial. Después, el chamán tomó un puñado de hierbas, las prendió y comenzó a pasarlas alrededor de cada persona presente. Pidió los 4 puntos cardinales. Pidió protección. Al hacer esto, Ángela levantó una ceja sin decir nada. Después, me contaría que algo había pasado en ese momento, pues en realidad cierta energía luminosa nos cubrió, aunque ella lo describió que fue algo muy tenue. Terminando esta pequeña ceremonia, pidió a Ángela que le fuera diciendo todo lo que ella podía ver y les dijo a los anfitriones que ya podíamos pasar. La señora nos invitó a pasar a su casa. Yo me sorprendí al verla, pues aunque sus muebles eran humildes y tenían solo lo necesario, los espacios eran considerablemente grandes. Había una sala, después una cocina, y más adelante en un pasillo había 3 o 4 cuartos muy amplios, todos separados con cortinas, donde había camas y muy pocos muebles. El chamán preguntó si podía hacer un círculo en la sala. La señora respondió que sí, y entre todos tuvimos que mover un sillón y un mueble de madera que estaba muy pesado. Antes de comenzar la segunda ceremonia, por decirlo así, Ángela le dijo al chamán que se había manifestado un espíritu muy oscuro, al cual no le veía una forma definida, pero que se encontraba en el segundo cuarto y que no quería salir de ahí. Dijo que ella veía cómo molestaba a una niña. Al menos eso era lo que percibía, ya que no había niños presentes. La señora de la casa se impresionó al escuchar esto. Dijo que el motivo principal de aquella limpia era precisamente ese cuarto, en el cual dormía su hija más pequeña, y que por instrucciones del chamán no estaba presente, pero era a la que más espantaban. Lo hacían de una manera grotesca, ya que de pronto escuchaba palabras en su oído y la hacía correr con sus hermanos. También
también la tocaban y le movían cosas del lugar. Pero lo que siempre le pasaba, o lo que siempre decía, era que no le gustaba vivir ahí. El chamán y sus ayudantes también se impresionaron con lo que había descrito Ángela, pues antes de esto no le habían dicho nada. Se veían entre ellos con cara de asombro. Después de esto, dibujaron un círculo con arena y sal. Pusieron el anafre en el centro. Lo prendieron con carbón y copal y repartieron las hierbas en 4 puntos cardinales. También quemaron otras hierbas y dijeron muchas palabras que se utilizan en la mexicanidad. A la mexicanidad se le llama pues al conjunto de creencias espirituales en las que los ancestros mexicanos ponían su fe. Ellos hacen temazcales y rituales de sanación principalmente. Después de esto, el chamán sacó lo que se había colocado en la cintura. Desenvolvió los paliacates y pudimos ver que era un enorme cuchillo, un poco curvo, con la empuñadura negra. Parece que tenía algunas piedras incrustadas. Seguía rezando algunas palabras al tiempo que blandía el cuchillo por encima del humo, que desprendían las hierbas y el copal. Le preguntó a mi mamá que en dónde estaba aquella entidad. Sorpresivamente, Ángela contestó que estaba muy cerca, fuera del círculo, y que se paseaba de ahí al cuarto de la niña. Entonces le dijo: vamos, me tendrás que ayudar. Mi papá y yo nos preocupamos un poco al escucharlo, pero dejamos que se hiciera lo que el chamán decía. Ángela especificaba dónde estaba aquella entidad, y el chamán, al saberlo, blandía aquel cuchillo como si peleara o como si lo quisiera herir, como si lo partiera, diciendo palabras y corriéndolo del lugar. Eso nos impresionó, también a Ángela. En cierto momento me acerqué a ella y me dijo en voz baja que aquello realmente estaba funcionando, que el ente rodeado de oscuridad se disolvía al blandir el cuchillo. Luego se volvía a formar, pero más debilitado, hasta que en un momento desapareció. El chamán se cansó, aunque seguía preguntándole a Ángela por la entidad, pero hubo un momento en que ella le dijo que ya no estaba. Al final, nos volvimos a reunir en el círculo de la sala y nos volvió a limpiar con las hierbas, agradeciendo al universo su intervención. Este chamán nos enseñó que el plano físico puede interactuar con el plano espiritual y que muchos de sus rituales funcionan, por increíble que parezca, ya que Ángela fue testigo de ello. Ella que veía a las entidades del otro plano. Los chamanes generalmente son líderes de sus comunidades, o bien personas muy reconocidas. La mayoría de la gente que vive cerca de ellos los respeta, pues de sus artilugios han sacado cosas positivas, o han funcionado más de una vez, o bien porque siempre se dirigen a las personas con sabiduría. En otra ocasión, otro chamán distinto nos invitó a una ceremonia donde iban a celebrar en la mexicanidad el equinoccio de primavera. Este otro chamán era de edad más avanzada y tampoco vestía de una forma especial. Usaba también ropa común, algo desgastada incluso. Nos quedamos de ver en un punto en un cerro. Por cierto, mi auto se estancó un poco y no pudo subir. Lo dejamos abajo y continuamos todos el viaje a pie. Aunque no era el único vehículo, todos lo dejaron donde estaba el mío. Decidimos continuar a pie. Nos internamos en un cerro muy grande que es conocido precisamente porque ahí se hacen muchos rituales. Aquí en el Estado de México es conocido por eso. Es el cerro de Jocotitlán. Y ahí fuimos
en lo más profundo del cerro. Tuvimos que subir. La caminata estuvo un poco pesada para llegar al lugar. Extrañamente llegamos a un claro. Ese claro me impresionó primero porque no estaba de subida, estaba plano de pronto. Y parecía que era un lugar escogido por muchas personas. En el camino nos fueron contando muchas historias de ese lugar. Que había muchas brujas, que hay muchas brujas que hacen ahí rituales, pero también los chamanes y la mexicanidad hacen rituales positivos en ese lugar. Cuando llegamos ya había más personas ahí. Yo conté alrededor de unas 20, entre las que subimos y las que ya estaban ahí. La experiencia, pues, fue un ritual muy hermoso, donde sonaron un caracol que se escuchaba increíble. Olía muy rico, no solo a copal, sino a otro tipo de flores o plantas. Se respiraba un ambiente de tranquilidad y paz. Fue una ceremonia de la mexicanidad muy hermosa. En ella, Ángela vio cosas en el cielo, destellos de luz. No puede asegurar que fueron ángeles, pero sí asegura que fueron destellos de luz que bajaban. Describió cómo especialmente a una mujer joven, tendría unos 18 o 19 años, bajó a ella una luz muy hermosa. Le gustó mucho la ceremonia a Ángela. Aquel lugar parecía que tenía una energía positiva muy bonita. También vimos un águila. Los chamanes se impresionaron un poco, porque dijeron que en esas ceremonias casi no se aparece, por la cantidad de gente. Pero se apareció un águila, volando el cielo muy grande. A final de cuentas, pues bajamos de aquel cerro con una energía positiva todos. Se sentía una energía como cuando se dan los abrazos de Navidad. Todos con buenas intenciones, todos sonriendo, todos de forma positiva. Como cuando vas a una misa a celebrar algo. Sentimos esa energía. También hubo limpias del chamán, personales, en medio del círculo, pero no preguntó quién quería. Él sabía a quién le hacía las limpias o a quién se lo había pedido previamente. Ángela solo se mantuvo observando. A partir de ahí, de ese momento, nos gustó la mexicanidad. Aunque no creemos mucho en los rituales que llevan a cabo, pero nos gustó la manera en la que invocan las energías positivas del universo. Y tal fue el gusto por la familia y por Ángela de estas ceremonias y de la mexicanidad, que decidimos construir un pequeño temazcal en casa. Obviamente nos decían que pues conlleva responsabilidades espirituales. Y en esta cuestión de construir el temazcal le pasó a Ángela algo muy increíble que queremos compartirles. Después de que construyó el temazcal, yo le insistía que tenía que pedir permiso a la tierra. Ella como que se rió al principio, pero después me hizo caso. Se metió al temazcal y le pidió permiso a la tierra. Y lo que vio nos dejó impactados a todos. Dice o describió una especie de remolino azul que venía del centro de la tierra y que se posaba justo ahí en ese pedazo donde se pidió permiso. Dijo que esto le había impresionado muchísimo, pero no dudamos de que pues la tierra, así como las plantas y los animales, es un ser vivo en su conjunto.
Ángela en ese momento ya sabía mover un poco las energías, pero esta vez no movió, solamente percibió lo que había pasado. Hasta aquí la primera parte, espero te guste y tenemos más historias de chamanes. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.